Vamos a intentar desgranar los principales niveles a vigilar de algunas de ellas. Lo hacemos con Víctor Galán, responsable de Planeta Bolsa. Víctor, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un placer como siempre. Víctor, bueno, en primer lugar quería preguntarte cómo has visto en términos generales la apertura hoy de Wall Street, un día después de conocer esa segunda contracción consecutiva de su PIB, un día en el que además también hemos conocido cómo el indicador de inflación favorito de la Fed, el PCE, sigue también mostrando señales de subida y además en un día en el que vemos como gigantes como Amazon o como Apple nos están diciendo que ven una demanda sólida todavía para sus negocios. Bueno, desde el punto de vista semanal ha sido muy movidita porque hemos tenido la subida de tipos de interés de 0,75 puntos que ya anunciaba Powell. Precisamente en la misma semana hemos desgranado y hemos visto que el PIB se reduce por segunda semana consecutiva, por segundo trimestre consecutivo, y eso lo que ha provocado al final es un término de recesión. Ahora parece que si el mercado de trabajo está todavía fuerte, no se considera recesión como tal, pero si queremos establecer unos términos comparables, al menos tendremos que considerar la recesión como tal, le guste o no a la Fed. Desde el punto de vista bolsa, es verdad que veníamos ya de unos niveles muy alejados de la media, como ocurría en el soporte del S&P 500, en los 3.641 puntos, y desde ahí en velas semanales hemos tenido un rebote a la media, lo que viene siendo lo habitual, lo normal. Obviamente todavía pueden venir zigzags y el segundo semestre todavía puede ser convulso y puede ser complicado. ¿Por qué? Porque hemos chocado otra vez con la media de 30 sesiones en estos 4.100 puntos y necesitamos superarla de manera sólida para al menos cambiar nuestra posición en mediano plazo, es decir, que el mercado al menos se empieza a comportar de manera lateral o al menos intenta ser alcista. Eso todavía no ha superado, está ahí justo en el punto de conseguirlo. Y bueno, mientras obviamente la recesión es un hecho, la demanda probablemente caiga y eso traerá consigo muchísimas menos ventas y muchísima menos demanda en muchos de los productos de todas las tecnológicas y de todas las empresas que conforman el S&P y el Nasdaq. Pero bueno, sí que es cierto que son normalmente indicadores un poquito más retrasados y tardarán en mostrarse esos efectos en los resultados de dichas empresas. Víctor, quería profundizar un poco más en las cuentas de Amazon, por centrarnos primero en una, porque es la que mejor lo está haciendo de las que ha publicado cuentas. De hecho, en preapertura veíamos cómo subía incluso a doble dígito. Me parece que en la apertura lo ha hecho un poquito por debajo, pero de todas formas una subida muy destacable. Ha pronosticado, entre otras cosas, mayores ingresos gracias a una sólida demanda. ¿Qué es lo que más te gusta en estas cuentas, en estos resultados? Bueno, obviamente que es Amazon, ¿no? Al final viene de ser, junto a Apple, probablemente dos de las mejores acciones que ha habido últimamente en la historia, ¿no? Sí que es cierto, si bien es cierto que durante 2020 y 2021 han tenido un comportamiento bastante irregular, porque tal y como vemos en pantalla, perdían prácticamente soportes en los $141, formando una especie de distribución o techo. Desde ahí ha caído muy fuerte y en el medio plazo en el medio plazo la acción está de momento bajista, con un interesante punto de vista en sus velas diarias. ¿Por qué? Porque nos está mostrando claramente que está formando un suelo. Quiere empezar a formar un suelo que, de superar claramente la zona de $129, $130, podría activar objetivo casi hasta los $160. Esto sería bastante llamativo, bastante significativo, ya que al menos en el corto plazo empieza a mejorar una acción que tiene muchísimo y una empresa que tiene muchísimo cash flow, que tiene una escalabilidad brutal y con unas cuentas todavía muy fuertes dentro de su sector. Hoy también, en un día en el que estamos mirando tan detenidamente la tecnología, nos llama la atención el descalabro de Intel, porque en este caso, así como Apple y Amazon hablaban de una demanda robusta, Intel pues achaca casi el escenario contrario. Dice que ahora mismo la venta de ordenadores personales se ha ralentizado. Es normal, además, si lo comparamos en términos de la peor situación de la pandemia, cuando muchas personas se veían obligadas a teletrabajar desde casa y requerían un equipamiento o más
más ordenadores. Ahora con la vuelta a la oficina esto no ocurre, esa tendencia se ha estancado. ¿Qué podemos decir de los niveles a vigilar ahora mismo en Intel? La tenemos cayendo más de un 9,5%. Bueno, creo personalmente que Intel, el problema que tiene es que desde hace ya tiempo, y nos lo muestra, lo vamos a ver en el gráfico, ha perdido su posición hegemónica dentro de los semiconductores. Era prácticamente una empresa referencia 100% top dentro del grupo, pero obviamente desde que llegó a niveles ya en 2018, 2020 incluso de 68 en el máximo, hemos podido ver cómo la acción no superaba este tipo de cuotas y se nos iba mucho más arriba. Lo ideal hubiera sido que hubiera seguido creciendo en el precio, lo que hubiera marcado el devenir perfecto de una empresa líder. Sin embargo, hemos visto todo lo contrario, cómo perdía la media de 30 sesiones en la zona de 58, ahora mismo está cayendo y prácticamente marcando mínimos a niveles de $35. Para mí está muy débil, muy bajista. Solamente cambiaría el aspecto si superara esos 42,12 en una empresa que además nuestros indicadores de percentiles en Planeta Bolsa nos muestran que dentro de semiconductores ha pasado de ser prácticamente la mejor a tener el percentil 14, es decir, prácticamente todas las empresas, prácticamente el 85% restante del sector se está comportando mejor que ahora mismo Intel, y lo hemos visto reflejado en una AMD muy fuerte y en otro tipo de empresas como Elmo, Semiconductors o, bueno, empresas similares del sector que le han ido pasando por la derecha. Por lo tanto, Intel me parece que muestra unos resultados débiles y que tiene mucho por mejorar todavía en el precio. Bueno, y ya cambiando de lugar, también quería preguntarte por resultados que hemos conocido aquí en España, sobre todo de dos bancos. Uno de ellos, el que más está subiendo hoy en el IBEX 35, BBVA, porque ha duplicado su beneficio neto, ha registrado unas ganancias de 1.675 millones, está subiendo más de un 5,5%. CaixaBank queda un poquito por debajo, está subiendo apenas unas décimas, un 0,3%, pero también ha superado previsiones y ha registrado unas ganancias de 866 millones. Sobre todo me quería centrar en BBVA. ¿Qué es lo que está gustando tanto de las cuentas de este banco? Bueno, es uno de los bancos referencia en España, ¿no? Prácticamente junto con el Santander. Tiene uno de los sistemas digitales más avanzados y realmente lo conforman un grupo de equipo directivos muy dispuesto, ¿no? y muy capaz. Sí que es cierto que hemos visto una subida muy agresiva durante los últimos meses a niveles post-pandemia, una vez alcanzábamos mínimos, y desde ahí los bancos empiezan a empeorar un poco su comportamiento. Y es verdad que nos ha hecho perder niveles clave varias veces, los 4,65, los 4,39, nos ha hecho perder también los 4,16, y ahora mismo sí que podríamos ver rebotes importantes hasta la zona de aproximadamente los 4,70, que es donde pasa su media de 30 sesiones descendente. No nos engañemos que pese a ser un banco muy fuerte, al final se están descontando también ciertas noticias, como hemos tenido recientemente hacia el impuesto de la banca, que obviamente va a lastrar las cuentas y resultados de los bancos, primero por la incertidumbre que se proyecta en el mercado y luego obviamente porque obviamente van a requerir gran cantidad de sus beneficios para el gobierno, ¿no? Entonces, mucho cuidado también si no superamos esos 4,70 porque hemos visto intentos de romper la media de 30 sesiones descendente varias veces y de momento no lo ha logrado. Víctor, una última pregunta. Quería consultarte si desde Planeta Bolsa ahora mismo estáis vigilando algunos valores concretos, teniendo en cuenta el entorno de mercado en el que nos estamos moviendo. Pues sí, mira, Marta, la verdad que estamos vigilando en Estados Unidos, en FACE, ya que las energías renovables, en FACE Energy, como tenemos en pantalla, la vigilábamos porque tiene una taza con asa bastante clara y al haber superado el techo que venía haciendo en 221 nos hacía ser muy positivos con la empresa. De hecho, lo publicamos para nuestros alumnos. Una vez superada esa zona y haber presentado resultados esta semana, la empresa ha disparado más de un 30%, llegando a los máximos en $284 y ya nos mostraban los indicadores que tenían muy buen aspecto porque incluían compras inusuales en el capital y que además venía de fondos institucionales, como vemos en este indicador. Y además,
pasa lo mismo y estamos en un punto relativamente similar con Enphase, que ayer con Kinsale, que volvía a mostrar resultados muy fuertes en el mercado de seguros del hogar, empresa también estadounidense, que nos ha dejado el mismo patrón a punto de romper estos 245 y que nos está mostrando también un fuerte volumen de compras inusuales de los fondos de inversión que apuestan por ella. Por lo tanto, ambas empresas las tenemos destacadas en estrategias y son algunas de las que más nos gustan en la web para vigilar. Víctor Galán, responsable de Planeta Bolsa, muchísimas gracias y, por cierto, aprovecha el verano, descansa. Nosotros hacemos un parón, es el último programa de la temporada, pero volveremos en septiembre y en ese momento ya hablaremos de nuevo. Pues un saludo a todos, que tengáis buen verano y nos vemos en septiembre con las pilas cargadas.